Hola amigos, me encuentro con Antonio Marval, que es presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el legítimo, el que está en el exilio desde el 2017, el perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Y Antonio lo invito para preguntarle sobre algunos asuntos de actualidad. Antonio, gracias por estos minutos, gracias por aceptar la invitación desde tu exilio en Miami, ¿no? Sí, así es. Gracias, David. De verdad que felicito el trabajo que has venido haciendo. Tu información veraz y oportuna. Es un vínculo muy importante para que los venezolanos estén al día de todos los aconteceres internacional que involucra a Venezuela y que, por supuesto, como es bien sabido, allá los medios de comunicación están secuestrados y es a través de esta novísima forma de comunicarse es que pueda el venezolano enterarse de todo lo sucedido, tanto nacional como internacionalmente. Gracias de Así verdad. es. Así es, podemos burlar la censura a través de Así estos es, medios. así es. Magistrado, usted ha sido electo presidente del TSJ en el exilio en diciembre pasado, en diciembre de 2019. Desde ese momento hasta hoy podemos también hacerlo en retrospectiva desde 2017, cuando se constituye el TSJ legítimo, electo por la Asamblea Nacional, hasta hoy, ustedes se reúnen por Skype. Es decir, esos plenos del Tribunal Supremo de Justicia se hacen vía Skype. Esas decisiones que toman, esas sentencias que dictan, ¿quedan en papel mojado o tienen alguna efectividad? Sí, mira, nuestros inicios data de la instalación que se realizó en el 2017 en la OEA, ¿no? Ahí nos constituimos como Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela en virtud de la renuncia de los magistrados que se encontraban en Caracas, en Dos Pilitas, cuando ponen sus cargos a la orden a la Asamblea Nacional Constituyente. Como es bien sabido, la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano espurio que no es reconocido incluso tanto nacional como internacionalmente. En 2 años y tanto y algo hemos tomado decisiones importantes. Incluso una de las decisiones que tomó el Tribunal Supremo fue precisamente el canal humanitario, la apertura del canal humanitario para que en Venezuela se diera la oportunidad. Y eso fue en el 2017, años atrás. No pensábamos nunca que Venezuela iba a transitar por esta tragedia y esta tragedia de salud. Una de las decisiones más importantes que tomamos en estos años fue la condena de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está en libertad y sigue usurpando la función de presidente, pero sobre él pesa una condena de 18 años y 3 meses. Se tomó la decisión de manera unánime por los 25 magistrados. Somos 25 magistrados que hemos luchado desde afuera y que nos encontramos distribuidos en 12 en España, 6 en Chile, 3 en Panamá, 3 en Colombia y 11 nos encontramos acá en los Estados Unidos de Norteamérica, el sur de Fíjese, América. magistrado, y perdone que lo interrumpa, menciona unas decisiones trascendentes, muy importantes. La primera, la condena contra Nicolás Maduro, 18 años de cárcel por la corrupción en el caso de Brecht. Luego, el TIAR y también las acciones de ayuda humanitaria a Venezuela. Pues dos de ellas, la condena de cárcel contra Nicolás Maduro y la ayuda humanitaria, no se han podido ejecutar. Y el TIAR, bueno, tampoco ha dado muchos resultados. Entonces, estamos ante un tribunal supremo en el exilio legítimo, con toda la legitimidad de origen de la Asamblea Nacional electa por la mayoría de los venezolanos, pero que no tiene poder de acción real. Decir que no tiene sus efectos es falso. ¿Por qué? Porque sí tiene sus efectos, porque cuando Venezuela nazca la libertad, cuando Venezuela retome el rumbo de la democracia y que todos nos encontremos dentro de Venezuela, estas decisiones ya están solo para ejecutarse. Se está construyendo un piso jurídico importante, así como lo ocurrido en los Estados Unidos, que también es un piso jurídico importante, y que Nicolás Maduro no podrá salir de Venezuela, incluso dentro del Estado corre el riesgo de que cualquier autoridad haga ejecutar esa decisión. De manera que Claro. Es cualquier decir, no hay militar, efecto inmediato, pero hay un tiene sus efecto efectos. legal de base. Exacto. Y lo importante de todo esto, que si en este momento cualquier autoridad, sea civil, militar, incluso cualquier ciudadano venezolano, que proceda a la detención de
Nicolás Maduro está actuando dentro del marco constitucional. Estas decisiones, cuando lleguemos a Venezuela, serán ejecutadas y ya no hay que hacer nuevamente un proceso sobre esas acciones que fueron tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia Legítima. Magistrado, ya sabe que esta semana el autoproclamado fiscal venezolano, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ha ordenado una comparecencia de Juan Guaidó, a quien le imputa delitos de rebelión y, sobre todo, de dar un golpe de Estado, ¿no?, de magnicidio contra Nicolás Maduro. Bajo el aspecto legal, en el supuesto de que Juan Guaidó realmente estuviese al frente de una conspiración armada para derrocar a Nicolás Maduro, ¿se puede considerar legalmente golpe de Estado una acción militar contra un presidente que no ha sido legítimamente electo? Precisamente la característica fundamental de un golpe de Estado es irrumpir contra el hilo constitucional, irrumpir contra un gobierno democrático debidamente elegido por el pueblo. En este caso, ninguna persona que en Venezuela tome por sí o por las armas, por la fuerza, el poder para sacar a Nicolás Maduro estaría incurriendo en el delito de golpe de Estado. Por el contrario, están en la obligación de hacerlo, porque eso deviene de un mandato incluso constitucional. Cualquier acción que tienda, por el contrario, a restablecer el hilo constitucional está dentro del marco de la legalidad, dentro del marco. En el caso de la citación del ilegítimo, es bien sabido que pasa lo mismo que pasa con el Tribunal Supremo de Justicia que se encuentra allá en Venezuela. Tarek William fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano espurio, que desde su nacimiento no cumplió con lo establecido en la Constitución para su creación, para su elección, y en segundo lugar, no tiene esa facultad de designar estas autoridades, tanto un fiscal general como un contralor, como un procurador y los magistrados que han designado del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que cualquier citación que emane de esta autoridad es una autoridad usurpada y por supuesto sus actos son nulos. A pesar de que se erige como fiscal general, no está cumpliendo tampoco con el procedimiento, porque los altos funcionarios en Venezuela tienen un juicio, un antejuicio, tienen incluso privilegios de citaciones para contestar cuestionarios cuando se tenga el conocimiento de la comisión de un hecho punible. De manera que hasta en ese punto de vista está totalmente fuera de lugar la comparecencia, pero lo principal y lo más significativo en conclusión es que el presidente no puede ir a esa comparecencia, puesto que emana de un órgano ilegítimo. Esa es la recomendación de usted, Juan Guaidó, que no se presente. Que no se presente. Que no se presente y que eso no va a tener ningún tipo de consecuencias jurídicas. Yo lo decía que cuál es la reacción que pudiera tener en todo caso el régimen narcodictador de Nicolás Maduro, que estos son brazos ejecutores que emitan un mandato de conducción, una orden de aprehensión, que también estarían actuando y estarían engrosando todo ese cúmulo de delitos que han venido cometiendo. Esto también formaría parte de otras violaciones de derechos humanos previstas en la Constitución y en las leyes de Venezuela. En el caso de que se retome el hilo constitucional, se derroque la dictadura, ¿qué delitos se le podrían imputar al fiscal ilegítimo, Tarek William Saab? En primer lugar, está usurpando una función que no le corresponde. Eso sería uno de los delitos principales que estaría cometiendo, el usurpar una función erigiéndose como fiscal general, no siendo así. En segundo lugar, ha sido cómplice de las violaciones de derechos humanos, porque en Venezuela hay violaciones de derechos humanos cuando existen presos de conciencia. Es cómplice yendo más allá de todo lo que hemos visto en la acusación, donde de la investigación desde el año 99 que se produce acá en los Estados Unidos, señalan que fiscales, jueces, diputados, altos personeros del gobierno de aquel entonces
participaban en el tráfico de armas y tráfico de drogas. De manera que son cómplices también todas estas autoridades que se prestan para las violaciones de derechos humanos y que se prestan para el narcotráfico, serán juzgadas en Venezuela. Y fíjate, hay un precedente ya también, no solo juzgado en Venezuela, sino que también la justicia internacional y la justicia fuera de Venezuela, como en el caso de la justicia de los Estados Unidos, está también llevando investigaciones sobre esos hechos que se suscitan en Venezuela. Magistrado, ustedes como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio han mantenido contacto con los fiscales, con las autoridades judiciales en Estados Unidos por estos juicios que se le están abriendo, por estas investigaciones que se están llevando a cabo contra altos jerarcas del chavismo. Sí, nosotros en los Estados Unidos hemos tenido una participación importante. Nosotros, en primer lugar, nuestro primer encuentro fue con el vicepresidente Pence, en un encuentro que hubo acá en El Doral. Seguimos en contacto con el Departamento de Estado, por supuesto con instituciones que se encuentran acá en los Estados Unidos, como el caso de la OEA. El Tribunal Supremo ha jugado un papel significativo en el sentido de que ha ayudado también a informaciones dentro de esa investigación. Si bien es cierto, nosotros no somos un órgano de investigación, pero sí nos llega a través de la misma diáspora informaciones de venezolanos que están acá, y uno decía, bueno, ¿cómo es posible que este señor, por lo menos en el caso de Michael Moreno, pudiera entrar a los Estados Unidos cuando sabemos que en Venezuela ha cometido una serie de delitos? Bueno, precisamente hoy tenemos la respuesta. Los Estados Unidos permiten la entrada de estas personas porque están siendo investigados dentro de su proceso penal que han llevado en contra de estas personas. Hemos tenido contacto con la fiscal general de la Florida, con la fiscal general del sur de la Florida también. Usted ha dicho que ha podido hablar, no sé si personalmente, con el vicepresidente Pence. Sí, hemos tenido la oportunidad personalmente de hablar con el vicepresidente Pence. ¿Qué temas han tratado? Si puede revelar alguno. Bueno, hemos tratado la situación de Venezuela. Años atrás no nos conocían y nadie se imaginaba acá en los Estados Unidos que en Venezuela pudiera existir personeros de gobierno involucrados en violaciones de derechos humanos. Todos pensaban que esto se trataba de una situación de adversario político y que en virtud de esa digamos, adversión política, surgían todo esto. Hoy en día están claros los Estados Unidos y las organizaciones internacionales por ese mismo trabajo que realizó la diáspora, que realizaron los medios de comunicación. Nosotros estábamos recién llegados cuando nos reunimos con el vicepresidente Pence y él no se imaginaba que pudiera existir en un país, ser designado en cualquier país democrático. Aquí en los Estados Unidos los magistrados son designados incluso hasta de por vida. Nadie se puede imaginar que un país democrático designe a unos magistrados y que estos magistrados pasen entonces, en vez de ocupar sus cargos, salgan al exilio porque son perseguidos por el régimen. Igual que ocurre. Él desconocía esa situación, es decir, lo conoce en profundidad gracias a ustedes. Desconocía totalmente, incluso le llamó mucho la atención en ese encuentro que sostuvimos con él en la iglesia de la Guadalupe, acá en El Doral, que él no podía, le llamó mucho la atención que cómo es posible que dos magistrados que estuvimos presentes en esa oportunidad, el magistrado Rebolledo y mi persona, que él no podía creer que no solo estaban ahí los alcaldes legítimamente elegidos por el pueblo, estaban ahí los diputados legítimamente elegidos también en Venezuela, estaban políticos venezolanos reconocidos y éramos los dos magistrados que representábamos en este caso el Poder Judicial. Y él no podía creer, le llamó mucho la atención que existiera una persecución también, no solo a los políticos, sino también a los jueces en Venezuela. Magistrado, ¿cuándo se produjo esa reunión? Esa reunión fue en el 2017, en agosto del 2017. ¿Hubo compromiso sólido o simplemente era una toma de temperatura de la situación venezolana? Yo creo que ahí fue el inicio de un compromiso por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque ahí prácticamente se les dio la información de lo que se estaba viviendo en Venezuela y yo creo que eso pudo ser considerado como el inicio de la lucha que ha emprendido los Estados Unidos para que Venezuela logre su libertad.
Después, En relación con las investigaciones, perdón que le interrumpa, de la Fiscalía del Distrito Sur, ¿han tenido participación activa ustedes con la aportación de datos que ya ha dicho recaban de la diáspora venezolana? no ha sido una participación totalmente activa en el sentido de que estemos participando, investigando, pero sí hemos en nuestras reuniones hemos aportado mucha información, incluso el caso de Odebrecht fue distribuido la sentencia a los organismos de seguridad del Estado de acá, de los Estados Unidos. Nuestras sentencias han sido incluso distribuidas también a estos organismos. El grupo de Lima nos reconoce como tribunal, gobiernos como el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, la OEA, todos estos organismos internacionales saben y tienen conocimiento de todos y cada uno de nuestras decisiones y todos nuestros aportes para que se juzgue a estas personas. Magistrado, ¿de qué viven los magistrados del TCJ? Ya dicho, están todos en el exilio, en España, en Chile, en Estados Unidos. ¿De qué viven si no reciben un ingreso de la República, del Estado venezolano? Mira, ha sido 2 años de experiencia muy difícil. De verdad que nosotros pasamos de ser en Venezuela de abogados que trabajábamos, yo me dedicaba en el área penal, sobre todo en la defensa de los presos políticos. Tenía mi oficina, mi escritorio jurídico en Venezuela, en Carabobo, y así muchos de los magistrados teníamos una vida hecha en Venezuela, y esto era como el final de nuestro camino jurídico, y resulta ser que se convirtió en el principio de hacer otras actividades. Aquí hay magistrados que les ha tocado trabajar de Uber, hay magistrados que les ha tocado trabajar en la construcción, hay magistrados que han tenido otros mejores suerte en el sentido que han dado clases, sobre todo en esos países como Chile, por el idioma, en Colombia, en Panamá. Y bueno, por supuesto, nos ha tocado muy difícil. Yo en mi caso particular he hecho trabajos a destajo, casi como diríamos lo que hacía un asistente jurídico allá en Venezuela, me ha tocado hacerlo. Sin embargo, eso no nos ha frenado, por el contrario. Pero no ha tenido que hacer Uber, magistrado, no ha tenido que hacer Uber, no ha tenido que hacer esos trabajos que menciona. Bueno, en el caso particular, en una oportunidad lo realicé y así como yo lo he hecho, hoy en día incluso siguen haciendo muchos magistrados. Hoy en día no, por las múltiples ocupaciones que tenemos, ser presidente del tribunal requiere de reuniones diarias con la diáspora, reuniones incluso con la comunidad que se encuentra acá, la comunidad cubana, todas esas personas que están luchando también por su libertad, las atendemos en nuestra sede. Nosotros tenemos una sede del Tribunal Supremo de Justicia acá en El Doral, y que bueno, hoy en día prácticamente nos estamos dedicando totalmente a la función del tribunal. Yo llamo a los demás directivos del tribunal y unos están incluso repartiendo cajas en Amazon y cuestiones así de trabajo diario para su sustento. Nos ha tocado muy duro, como todos los venezolanos que se han tenido que reinventar, como todos los venezolanos que uno ve acá, médicos, abogados, ingenieros, también realizando trabajos que nunca en su vida habían realizado. Pero sin embargo, lo que te quería significar que perdimos nuestros bienes materiales porque también nos decomisaron nuestros bienes, también nuestras cuentas fueron bloqueadas, pero hemos ganado bienes espirituales, que es lo más importante. Nos vamos con la satisfacción de que cumplimos un rol importante para Venezuela y que nos hemos ganado las bendiciones y el respeto de una comunidad internacional. Magistrado, ¿no reciben o no han recibido o piensan recibir alguna asignación por parte del gobierno encabezado por Juan Guaidó? Bueno, se creó una ley de auxilio para las emergencias, las ocasiones de emergencia de lo que está viviendo la diáspora, y dentro de esas asignaciones de dinero recuperado por parte del gobierno interino de Juan Guaidó, el gobierno legítimo de Juan Guaidó, que en esa búsqueda
han logrado a través de la Procuraduría incautar dinero venezolano. Se tenía previsto también que las instituciones, para el fortalecimiento de las instituciones, se iban a hacer unos pagos para que consolidar estas instituciones. ¿Está previsto eso? Eso está previsto próximamente, pero lo que más está previsto y lo que más anhelamos es que eso no se realice, porque lo que se va a realizar próximamente es el retorno de estas instituciones. El fortalecimiento de estas instituciones será dentro de Venezuela y no en el exilio. Esperemos que puedan tener unas condiciones más dignas en los próximos meses, bien sea en el exilio o ojalá, como usted dice, sea próximamente en Venezuela. Así que muchas gracias, magistrado. Gracias, David, de verdad ha sido un placer, como tu apellido, de verdad haber estado contigo, y que, bueno, sigue adelante también en esta lucha que tú has emprendido de llevar a los venezolanos el conocimiento de todo lo que ha acontecido fuera de Venezuela. Muchas gracias por sus palabras, magistrado. Eso intentamos hacer. Nos vemos en libertad. Nos vemos en libertad.